Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elisa Maniego y para mí es un gusto abrir paso a Carla Doctor Mauricio. Ella es consultora en Machine Learning e Inteligencia Artificial, especializada en visión por computadora y modelos de lenguaje natural. A lo largo de su carrera, Carla ha desarrollado soluciones innovadoras en la industria agrícola, fluvial y retail. Además, ha colaborado en proyectos de impacto social y ambiental con el TEC de Monterrey, la UNAM, el Latin American Women's in Tech, entre otros. El día de hoy, Carla abordará las transformaciones políticas y sociales de la IA centrada en los humanos, donde expondrá casos donde los modelos provocaron resultados no éticos y reflexionará sobre los riesgos y limitaciones de estos sistemas, cómo la IA puede afectar nuestras habilidades y cómo evolucionar frente a ello, sin importar nuestra profesión. Sin más preámbulos, bienvenida, Carla. Hola, ¿qué tal con todos? En esta charla titulada Ética en la IA, un espacio común para construir en conjunto, veremos bastantes cosas que tienen que ver con los modelos, porque es importante que comprendamos estas herramientas y cómo podemos involucrarlos en el proceso desde cualquier perfil que tengamos. Y para ello me presento, mi nombre es Carla Doctor Mauricio, soy consultora en inteligencia artificial y machine learning y actualmente me desarrollo en varios campos como retail, transporte, logística y agricultura, además de que últimamente he estado muy cercana a estas aplicaciones de la ética en la IA. Y bueno, para comenzar vamos a hablar de un juicio que fue sustentado en una herramienta, en este caso la herramienta se llama Compass. Entonces este juicio sucedió en Wisconsin, una persona fue acusada de ciertos cargos, esta persona sí aceptó algunos y esta herramienta se utilizó como parte del proceso que seguían los jueces para determinar la sentencia. Y esta herramienta tenía algo muy particular que era un algoritmo protegido, es decir, que para dar ventaja comercial a una empresa o a un tercero, no decían realmente qué atributos eran los que tomaban en cuenta para decidir si había un riesgo de reincidencia criminal. Y aunado a esto, pues en este tipo de modelos llega a haber cierta se orillan con las minorías particularmente a ser más severos o bueno, en realidad no ser tan justos. Y bueno, todo esto culminó al final en una sentencia con años en prisión y además con libertad condicional. Y bueno, dejando ahí claro que tienen bastante valor los números o decisiones sustentadas en datos, pero es muy importante tener también este criterio personal y bueno, algunas otras cosas que desató por eso y se vuelve tan importante este primer caso. El siguiente caso tiene que ver con capital humano, con todo lo que es recursos humanos, reclutamiento. Y aquí lo que se encontró es que en 2014, en el algoritmo que utilizaba Amazon para reclutamiento, se dieron cuenta que había una preferencia por candidatos masculinos a por candidatas femeninas. Entonces, esto trae consigo muchísimas consecuencias, pero todo esto es porque los modelos están acostumbrados a ver cierto tipo de datos y eso se asimila como que es lo que está correcto. En este caso, pues si veías toda el área de ingeniería, por ejemplo, pues quizás estaba predominantemente con perfiles únicamente masculinos. Entonces, no es que estuviera bien, no es que estuviera mal, sino que así estaban los datos. Y esto es lo que trajo de consecuencia que, bueno, ahora, cuando quieres incluir más personas a tu fuerza laboral, que el caso de las mujeres fuese menos considerado. Y otro muy interesante, en donde anuncios de STEM, de empleos STEM, que es ciencia, tecnología, matemáticas, fueron emitidos desde Facebook, de una empresa de terceros en Facebook. Y se dieron cuenta en 2018 que hacia las mujeres no llegaban casi. Y bueno, ¿por qué es esto? Si yo estoy, se hizo este análisis con 191 países y no se puso ninguna restricción. Entonces se dieron cuenta que esto era porque el sector de las mujeres era un sector muchísimo más caro para llegar, así que en porción hombres o mujeres, bueno, llegaba mucho menos. Entonces hay otro tipo de discriminación. Y todas estas cosas que les menciono de los modelos, de esto, nos llevó a una sentencia, esto nos llevó a decidir si contratamos o no, esto nos llevó a decidir esta otra cosa.
lo vamos a resumir en estos 3 pasos. Pero les voy a explicar cómo funciona, cómo es que se construyen estas herramientas que ahorita están cambiando el mundo y que seguro nos van a acompañar en las siguientes décadas. Y para ello tenemos que pensar que estas grandes herramientas se necesitan basar en datos, en muchos datos. Es como si estuvieras aprendiendo. Tienes que leer bastantes libros, bastantes artículos de diferentes perspectivas del tema. Entonces, vamos a pensar que queremos poner el precio de casas. Entonces, yo tengo una casa acá en esta colonia, yo tengo otra casa en este otro sitio, cada una con sus metros cuadrados, cada uno con su número de habitaciones, y yo voy a agarrar toda esa información, lo voy a colocar, ahorita le vamos a llamar caja negra, y la caja negra hará la transformación que sea necesaria, como sea que se tenga que combinar, y me va a dar un número. ¿Sabes qué? Hay que cobrar esto, ¿sabes qué? Hay que cobrar aquello. Bueno, dijimos que le íbamos a decir, por ejemplo, cuál era la dimensión en metros cuadrados, o cuántos pisos tenía, o cuántos cuartos tenía. Sin embargo, ¿no creen que también sería importante decir si el transporte urbano está cerca o no de esa casa? O quizás si el vecindario ya está vandalizado o si hay más gente cercana. Entonces, claro que eso es importante, claro que incluso nosotros nos fijamos en eso, no solamente en las dimensiones de la casa. Entonces, este es un ejemplo de error en el diseño, en donde yo ya estaba construyendo algo y a mí me hacía muchísimo sentido. Sin embargo, estas otras variables me hacen la diferencia para tener más precisión. Ahora imagínense, este es el caso de una casa, pero en cuestiones como selección, reclutamiento, educación, medicina, se vuelve muchísimo más delicado. Y bueno, todo esto que puede pasar en esta caja negra sucede principalmente en 2 secciones que tienen esas cajas. Una parte es el procesamiento, es decir, tú le estás dando la información como sea que se dé, como sea, si sean números, temperatura, que son números, imágenes, lo que sea que le estés dando, la máquina lo estructura. Esa cajita negra la estructura. Y luego el modelo, que hay muchísima diversidad según lo que tengas que hacer, va a procesar eso, lo va a combinar y luego te va a dar el resultado. Bueno, hasta aquí puede ser que suene incluso un poquito complejo. Pero estas cajas negras tienen muchísimas aplicaciones y por eso se vuelve un problema más complejo de entender. Y vamos a ver, por ejemplo, pues esas cajas negras, cómo es que nosotros mismos las utilizamos sin crearlas. Solamente ya están ahí y nosotros las usamos. Entonces, por ejemplo, te llaman a tu teléfono y te das cuenta que dice spam. Eso es un ejemplo de estas cajas negras. Otro caso, te estás pidiendo un automóvil ejecutivo, un taxi ejecutivo, y te dice, mira, está a 2 minutos de distancia y este es el precio. Eso también es ejemplo de estas cajas negras. La siguiente se llama visión por computadora y eso se refiere a cosas con imágenes. Lo que sea con imágenes es visión por computadora. En el caso que vemos en la pantalla, podemos ver una tomografía. Podría ser detectar anomalías. Eso sería también un ejemplo de cómo se utilizan estas cajas. Y el último que estamos muy familiarizados son los modelos de lenguaje natural, que quiere decir eso, que entienden con nuestras palabras. Por ejemplo, ChatGPT, Cloud, Perplexity, todas estas herramientas entrarían en esta categoría. Y vamos a revisar estas 2 últimas categorías que son las más complejas en cuanto a que entender una imagen es bastante robusto ese proceso que tenemos que hacer incluso nosotros. Como en los captchas que luego aparecen que te dicen, ok, identifica dónde está la moto o dónde está la bolsa y que incluso nosotros fallamos. Bueno, es un proceso complejo. Y en la parte del chat, imagínense cuántas palabras hay, cuántos modismos hay tan solo en el español. Entonces también por eso lo vamos a seleccionar. Y ahora vamos a ver la caja. ¿Por qué esas cajas son tan especiales? ¿Por qué son tan interesantes? ¿Y por qué necesitamos revisarlas? Y para ello les traigo aquí este ejemplo en donde vemos 2 imágenes. En estas 2 imágenes podemos ver un antílope, específicamente en el de la derecha. Provienen de cámaras trampa. Esas son cámaras que se colocan en entornos naturales para ver qué animales hay o cuestiones de este tipo. Y aquí la cajita nos dice, ¿sabes qué? Hay antílope del lado izquierdo y del lado derecho. Oye, pero la caja, o sea, yo estoy confiando en la caja.
Estoy confiando en ese precio que me va a dar para vender una casa o para rentarla. ¿Por qué me estás diciendo que hay un antílope? Si claramente solamente es pasto del lado izquierdo. Y bueno, analizando más esa caja, podemos ver, y aquí del lado derecho vemos esa imagen que nada más tiene contornos morados. Eso es como lo está entendiendo la caja. Eso es como lo está entendiendo el modelo. Caja, modelos, podemos usarlo como sinónimos. Y aquí podemos ver, resaltado de morado, qué es lo que percibe como más importante el modelo para decidir si es antílope o no. Y claramente no tiene que ver nada en los troncos de los árboles traseros. Entonces aquí ahí estaría un punto interesante para analizar cómo funcionan esas cajas. El siguiente, 2 imágenes. Me dice que en la de arriba sí hay un caballo y en la de abajo no. Sin embargo, podemos ver que lo único diferente en esas imágenes es que hay un texto sobrepuesto. Bueno, este es también un caso en el que la caja piensa que eso es como puedes describir a un caballo y a una persona, cuando en realidad no es. Y todo esto es analizando cómo es que toma esas decisiones. Ahora vámonos a la parte del lenguaje natural, a lo que dijimos de los chats, como ChatGPT. Entonces aquí podemos ver que a un modelo, a una de estas cajas, se le enseñó problemas de primaria. Sencillos. Tenían algunos nombres, algunas cantidades, y resulta que cuando se le cambiaron los nombres y las cantidades, es decir, Juan tiene 3 manzanas y se cambió a Raúl tiene 3 manzanas, el modelo ya no pudo hacer la matemática adecuada. Entonces, no estaba funcionando realmente bien ahí la lógica. Y otro muy interesante, aquí se encontró que si tú le decías y le escribías que una idea era tuya o que estabas de acuerdo o en desacuerdo, el modelo, la caja buscaba estar exactamente con la misma opinión que tú. Es decir, oye, sí, yo también estoy de acuerdo. Oye, no, ¿sabes qué? Eso también me parece mal. Entonces imagínense, en lugar de tener un feedback que esperaríamos neutral, pues ya estaría sesgado. Todo esto que vimos forma parte de la inteligencia artificial explicable. Esta herramienta o esta rama específica que combina la ética y la inteligencia artificial facilita la colaboración humano-IA y genera confianza, porque ya vimos, o sea, si no funciona, ¿cómo podemos detectar por qué no funciona? Y democratiza la IA. Pero estamos hablando solo de los modelos. Ahora, ¿cómo es que nosotros entramos en todo el proceso? Para eso les coloco aquí esta línea del tiempo, donde desde los 60 ya había algoritmos inteligentes. Claro, no tan sofisticados como lo que tenemos hoy en día. Sin embargo, 2022 fue cuando llegó ChatGPT y eso marcó un antes y un después. Ahora muchísimas personas que no necesariamente somos técnicas podemos tener mucho entendimiento de qué nos pueden dar estas herramientas. Y todo esto también trae consigo un cambio tecnológico en cuanto a los trabajos. Y ahí podemos ver parte del reporte del Foro Económico Mundial, cómo es que muchos trabajos desaparecen. Claro, algunos más aparecen, pero vean cuántos ya están en declive. Y no solamente es esto, sino también que hay una repercusión a nuestras habilidades. Y aquí les presento el resultado de una revisión conceptual, que esto significa que a través de hipótesis, a través de ver como hacia dónde va la tendencia, qué es lo que puede pasar, tal cual no hay números todavía. Entonces, lo primero es la degradación de competencias adquiridas. ¿Qué significa eso? Que si estamos delegando tantas cosas, por ejemplo, siempre delegarle a hacer el problema de matemáticas, ¿no? Esa habilidad no la vamos a poder afinar y eventualmente la vamos a perder. Va a estar muy atrofiada y además nos genera una codependencia. Y lo otro, ni siquiera adquirir la habilidad, supresión de oportunidades para aprender. Es decir, ni siquiera llegamos al pasito de aprender nivel básico, sino que ya nos lo saltamos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ya vimos que el trabajo están cambiando las tendencias, ya vimos que incluso hay una posible repercusión hacia nosotros en nuestro desarrollo, en nuestro hacer. Bueno, para ello hay que atender la evolución de habilidades. ¿Y qué es esto? Si ya tienes un perfil, sabes que eres un médico, sabes que eres un profesor, un cocinero, desde el perfil donde estés, agrega el comprender limitaciones y riesgos de estos modelos. Ya vimos, o sea, para poner el precio de una casa, igual y también no estaba tomando los mejores argumentos y nos estaba haciendo perder dinero o nos estaba haciendo pues no tener el mejor resultado. Otro, reforzar las habilidades humanas que se podrían desplazar. Y este ejemplo aplica para el caso
sucedió con los pilotos de aeronaves, que surgió lo del piloto automático y se sugirió como parte de la buena práctica que siguieran practicando estas habilidades, aunque no las usaran tanto. Y les puedo decir, la tecnología nunca es neutra. Ya vimos que refleja valores, decisiones, intenciones humanas con los currículums. Ya había algo detrás que, aunque no fuera implícito, no fuera intencional, ya estaba funcionando. Yo te pregunto, las cosas que utilizas hoy en día, ¿sabes con qué intención se realizaron, se generaron? ¿Alguien más las creó? Nuestra responsabilidad sí o sí es cuestionar la tecnología. Y eso es todo. Soy Carla Doctor, les dejo mis redes y les comparto la bibliografía. Gracias. Muchas gracias, Carla, por tu valiosa presentación. La charla nos dio un panorama crítico sobre la importancia de desarrollar ética con responsabilidad, recordándonos que la tecnología debe estar siempre al servicio del bienestar humano y social, y que en lugar de luchar con ella, podemos evolucionar juntos.